Ya, hoy día vamos a ver variantes de OTAs. Y las lecturas son varios papers que vamos a ir citando a lo largo del curso, de la clase. Esta clase se parece un poco a las clases de ADCs, del curso que viene después. Porque en el curso que viene después son muchos tipos de ADC y muchas variantes. Y al final las miramos con fotos de paper, que es lo que vamos a hacer hoy día. Partimos hablando del OTA telescópico, que es a ver, el OTA típico que estábamos mirando hasta el momento era una fuente de corriente con un par diferencial y luego carga activa y luego realimentación de modo común que no se muestra, en ninguna parte la mostramos. Entonces este es el OTA desde, ajá, este es el desde. Y de ahí para arriba. Entonces está este otro OTA, que es un OTA telescópico, en el sentido de que al ir poniendo transistor sobre transistor parece como uno de estos telescopios en que uno extiende el cilindro, pero es un pésimo nombre, creo yo. Como en un zoom telescópico, no sé. Pero bueno, aproximadamente la misma ganancia que un amplificador de dos etapas, porque tiene GM y aquí hacia allá tiene GM por RO cuadrado y aquí hacia allá tiene GM por RO cuadrado. Entonces tiene del orden de GM RO cuadrado medios de ganancia. El medio es porque la impedancia de salida hacia allá y hacia allá son parecidas, son como GM por RO cuadrado o GM por RO por RO. Y al poner dos de esas en paralelo nos queda dividido por dos, entonces esa es más o menos la ganancia. Es de ese orden. Em, pero tiene solo dos ramas de corriente, lo cual lo hace más eficiente. Es súper eficiente. La desventaja es la excursión de salida, lo cual por supuesto que empeora cuando tenemos VDD bajo. Entonces esta topología no es muy buena cuando tenemos VDD bajo porque aquí hay dos transistores y aquí hay dos más la cola. Entonces son muchos VDS. Y esto es malo cuando no podemos escoger libremente los voltajes de modo común en la entrada y salida. Eso es muy malo. O sea, de partida, el modo común de salida aquí tiene que ser más alto que el modo común de entrada. Y el modo común de entrada no puede variar mucho porque me restringe el voltaje de aquí. Entonces, este voltaje lo tengo que fijar teniendo en cuenta cuánto es el modo común de entrada. Si lo fijo muy arriba, aplasto estos de acá y no tengo excursión de salida. Entonces, no es fácil de diseñar para tener buena excursión de salida. Puede funcionar bien como primera etapa un amplificador de dos etapas, porque ahí la excursión da lo mismo. Eh, Luego tenemos la polarización. ¿Cómo polarizamos los cascodos? Bueno, una opción es poner una fuente de voltaje, pero ya sabemos todos que poner fuentes para polarizar cascodos es mala idea, porque no traquean nada y no maximizan nada. Una opción es poner baterías mágicas. Las baterías mágicas funcionan bien, salud, funcionan bien, pero requieren varias ramas extras de corriente. Y otra opción, que es la que aparece acá, es más sencilla, y es colgarnos de aquí mismo, a ver cómo sería esto. Este es una especie de tierra, y aquí tenemos, ¿qué es esto? Ah, un transistor con otro transistor. Ah, y estos tienen DS y este tiene VGS. Claro, este está cascodeado y el cascodo se cuelga de la misma polarización. Es un transistor conectado como diodo más largo, eso es lo que es realmente. Un transistor más largo y al ser conectado como, ¿se fijan o no? Cuando yo tengo dos transistores en serie,
con el mismo voltaje con puerta, es como un transistor más largo. Y ese está conectado como diodo. Entonces lo que está haciendo aquí es producir una caída de tensión constante entre este punto y este punto. Y esa caída de tensión es función de esta corriente. Esta corriente chica. Ah, nos colgamos de esta misma fuente, perfecto. Entonces esta corriente chica y corrientes chicas producen caídas de tensión chicas, a menos que el transistor sea largo. Entonces con un transistor más largo producimos la caída de tensión necesaria para que éste quede polarizado con un V constante. Y luego tenemos entonces nuestro cascodo. Típicamente usamos del orden de o más de un 20% la corriente de cola para hacer el circuito de polarización auxiliar, que sería esto, ¿cierto? Todo esto es el circuito de polarización auxiliar. Cuidado con la velocidad de respuesta de este nodo para recuperarse de perturbaciones. Y podemos usar, como decía, varios dispositivos en serie para implementar incluso MB1 o MB en general. En un tercio, un quinto, evitando que MB1 sea muy angosto, y con eso producimos el VDS mínimo aquí antes de que este dispositivo caiga en región de triodo. Sí, estos dos, si están en serie, típicamente queremos que sean iguales o a veces con alguna relación de un tercio, un quinto que habíamos visto alguna vez. Miren la clase de baterías mágicas, porque esto se parece mucho a algo que vimos en esa clase, pero está como embedido, ¿sí? Para polarizar esto, sí. Y luego usamos algo parecido arriba para polarizar el otro. ¿Mm? Pero es que podría eventualmente ser la misma rama. Lo malo de ser la misma rama es que no tienes cómo fijar la corriente. Entonces, podría usar más ramas. Sí. Pero no necesariamente tres, son dos nomás, son este y este. Ya. ¿Qué más? Recurso adicional para nueva topología, plegador. Entonces parto con una pregunta. ¿Cuál es el modelo para análisis de pequeña señal de este circuito? Este es constante, entonces VI, este de aquí, ¿cuánto es? Tierra. Aquí tenemos GM por VI, y aquí tenemos RO, pongamos GM1, RO1, y este otro ¿qué es? RO2. ¿Cuál es el modelo para pequeña señal de esto? Donde aquí tenemos una fuente de cola, no, una fuente de polarización. 2 y de... ¿Ah? El mismo, igual, idéntico, ni un cambio. Qué increíble, ¿ah? Es increíble. Ya, ok, tenemos el doble de corriente, pero es notable porque es el mismo circuito de pequeña señal, idéntico. Entonces tenemos la misma ganancia, tenemos prácticamente todo igual. Entonces, ¿qué ventaja podrá tener este por sobre el de la izquierda si este consume el doble de potencia? ¿Qué ventaja? Ujú. De hecho, una de las ventajas es que uno puede tener corrientes de C diferentes en estos dos. O sea, es como tener dos corrientes de C aquí distintas que yo podría lograr, por ejemplo, poniendo una fuente de corriente a un lado, que le robe la corriente aquí. Se ve como para arriba, pero no fue esa la intención. Que es parecido. Ah, claro, son iguales. Esto aquí o allá es lo mismo. Entonces uno puede cambiar las corrientes de C, pero tiene otra ventaja más, que es más importante. Eso de jugar con las corrientes de C igual es súper importante.
pero hay otra ventaja más. A ver, ¿qué pueden decir de la relación entre la entrada y la salida? Más bien, ¿cómo tiene que ser la salida respecto de la entrada para que este dispositivo esté en región activa? Tendría que ser mayor, ¿cierto? Aquí en este caso podemos decir lo mismo. Bueno, es como lo mismo, porque la salida está como en la misma relación. Entonces, no sé. ¿Por qué será mejor este? ¿Qué podrá tener de mejor? No sé, hay un tema con la excursión, hay un tema muy importante con la excursión. No, pero es que este igual es un transistor al final. Y es probablemente un transistor cascodeado. Entonces, ¿cómo será el tema? Este de aquí, este, este de aquí. Sí, si es que este está suficientemente alto, pero tal vez aquí no se ve muy bien. Vamos a mirar otro. Este es el OTA de cascodo plegado. Wow, se empiezan a complicar, ¿cierto? A ver, vamos por partes. ¿Qué será esto? ¿Ah? ¿Alguien dice otra cosa? Cola. ¿Qué será esto? Par diferencial, perfecto. ¿Y estos de acá qué serán? Estos son los plegadores, que están plegando la corriente. En el fondo están haciendo lo que hace esta fuente de aquí, que hace que corrientes pequeñas, cuando este varía, produce corrientes pequeñas. Esas corrientes pequeñas no pueden ir para arriba porque aquí arriba hay corriente constante. Entonces esas corrientes pequeñas pasan a este transistor. Por eso tenemos este modelo de pequeña señal. El plegador es este, plegador. Entonces se está plegando la corriente. Entonces al final el plegador lo que hace es como, como dar vuelta al camino de la corriente, o para arriba o para abajo. Entonces este cascodo plegado es idéntico a este que está acá. Es la misma cuestión. La única diferencia es que en estos puntos estoy plegando la corriente y estoy pasando esto a PMOS. Y para pasar estos a PMOS tengo que poner plegadores aquí que son fuentes de corriente. Esas fuentes de corriente son los plegadores que tengo acá. Y ahí pasé eso a PMOS. Y a ver cómo funciona esto. Digamos que este sube, este baja. Si este sube, esta corriente, ¿qué le pasa a esta corriente? Esta corriente se hace más chica, po, porque este VGS decrece. Esta corriente se hace más grande. Si esta corriente es más chica y esta es fija, entonces es como que metiera una corriente más chica para allá, ¿o no? Eso es, ¿o no? Si esta es fija y aquí le estoy metiendo corriente, entonces es como si metiera una corriente chica hacia arriba. Es bien extraño de ver, pero en el fondo es como que este nodo subiera un poco, ¿o no? Porque si esta corriente se achica, deja de tirar este nodo. Ah, no, perdón, baja, este nodo baja. Este nodo tiende a bajar. Y este nodo, por el contrario, cuando ve que esta corriente crece, este nodo sube. Entonces este nodo sube. Y todo esto de acá, en el fondo, es una descarga activa con cascodo. Entonces, esas diferencias de corriente se ven pasadas por una resistencia de salida muy grande. Y eso hace que tengamos tremenda ganancia. Una de las ventajas aquí es el gran rango de entrada de modo común, cosa que no vimos obvia aquí. A ver cómo será eso. Este modo común de entrada podría llegar a ser cero volts, o más bien voltaje negativo. ¿Podría llegar a ser este?
El modo común sí, puede llegar a ser muy bajo. Puede llegar a ser muy bajo sin aplastar nada acá. Porque este voltaje de modo común yo lo puedo bajar hasta cero o hasta el voltaje negativo aquí, sin aplastar a estos. A ver, ¿se puede? Sí, pues porque sigo teniendo un VGS ahí. Entonces este va a estar más alto. Este puede estar más alto. Entonces puedo llegar hasta 0 volts realmente sin aplastar estos de acá. Entonces el modo común de entrada es enorme el rango, tremendo. Y queda totalmente desacoplado del modo común de salida. Entonces eso es notable. El cascodo plegado es demasiado. O sea, es demasiado bueno como para hacer todo esto. Lo malo es que requiere más ramas de corriente. ¿Cómo compensamos un cascodo plegado? Yo en general creo que no requieren mucha compensación, pero igual hay que chequear si es que requiere o no requiere compensación. Yo he hecho varios de estos y en general andan súper bien. Es como lo más fácil. Entonces aquí estos son de pequeñas señales, ¿cierto? Estos son como semicircuitos para el OTA telescópico y para el OTA con cascodo plegado. Y son iguales, realmente son iguales. Cambian un poco las capacitancias parásitas, porque el cascodo plegado tiene CJ de plegador además, pero el resto es lo mismo. Y es fácil calcular el polo 2 que está en este nodo, según el GM del cascodo. Y es fácil de compensar, ¿cierto? Tenemos que tenemos esta ecuación que habíamos visto en láminas anteriores. ¿Se acuerdan? Acá tenía que ser 3 para lograr un margen de fase de 72 grados. Y eso en general es súper fácil de lograr. Así que este no es difícil de compensar. Después está este otro que es bien interesante. Este se llama cascodo plegado con slew rate mejorado. Y el circuito es este, pero uno lo puede analizar con un semicircuito aquí. Esto está en este paper. Estos de aquí, ¿qué será esto? A ver, ¿qué será esta cosa de acá? Es raro eso, es muy raro, ¿no? Nunca lo habían visto. Eso se llama inverting current mirror. Es un espejo de corriente inversor. Estos de aquí son inversores AC. En DC funcionan normalmente, pero en AC, cuando este sube, este baja en la misma proporción. Entonces eso hace que cuando esta corriente crece, esta corriente decrece en la misma proporción. Entonces, tratemos de entender. Este es mi transistor que le llaman driving transistor o este es el transconductor. Entonces, cuando este sube, esta corriente crece. Y si esta es fija, ¿este cuál sería? Es el plegador. Entonces la corriente se va por acá. Y esa corriente se divide en dos ramas, en esta rama y en esta rama. La de esta rama va a moverse para un lado, por ejemplo, va a subir, cuando la de este va a bajar. Y esta se mueve igual que esta. Entonces, por ejemplo, si esta sube mucho y esta baja, vemos un tremendo GM a la salida en el fondo. Entonces estamos como multiplicando el GM. Y esto permite mejorar el slew rate, permite hacer un slew rate simétrico. La forma de implementarlo en un circuito totalmente diferencial es como ven aquí. Y es bien complicado, ¿ah? A ver, ¿qué será esto? Par diferencial. ¿Y qué será esto que está abajo? Cola. ¿Y por qué hay dos transistores? Está con cascodo, sí. Está para aumentar la resistencia, ¿cierto? ¿Y qué serán estos de acá? No, estos son los plegadores, estos son los que están cambiando el sentido de la corriente, porque estos son fuentes de corriente constante, entonces la corriente que se va por aquí normalmente sigue para allá.
y la que se va por aquí sigue para allá. Pero es divertido porque no sigue solo hacia un lado, sino que sigue hacia un lado y hacia el otro. Qué raro. ¿Y por qué será así? ¿Y dónde están estos menos uno? Yo no veo estos menos uno. ¿Alguien los ve? ¿Ah? ¿Cuáles? ¿Estos de acá? Estos son espejos de corriente no inversores. Y aquí queremos espejos de corriente inversores. Tiene que ver, profe, que como el de una rama se va Exacto, ahí estamos invirtiendo décimas. Exactamente, eso es lo que estamos haciendo. Como estamos cruzándolo, se fijan, este lo estamos tirando para allá, pero lo estamos cruzando allá. Ese efecto produce este menos uno aquí. Y con eso tenemos estos espejos de corriente inversores y con eso logramos un slew rate mejorado. Esto hay que hacerlo porque a veces el slew rate es terrible de malo. Vamos a hablar de slew rate en varias clases más, pero esto mejora el slew rate. Después está este otro que es parecido. Este me lo mandó Matías Enríquez. Él leyó este paper, le pareció interesante y me lo mandó y yo lo vi y me pareció bueno para mostrarlo. Así que aquí está. Misma cosa, cola, par diferencial. Luego tenemos aquí estos plegadores y en paralelo con estos plegadores está este espejo de corriente. Entonces en realidad lo que uno ve aquí, todo esto, es su nota diferencial con cascodo plegado totalmente normal. Y estas partes que están en gris a la derecha y a la izquierda son los que ayudan a mejorar el slew rate. Y hacen exactamente lo mismo que el otro. Este cruce que hay aquí produce el efecto de estos menos uno. Entonces lo que tenemos al final es una especie de espejo de corriente inversor, donde se cuelga de esta rama y el otro se cuelga de esta otra rama. Es un poco enredado de entender. En general, para analizar esto no es fácil, uno tiene que llegar, ojalá, a modelos simplificados de este estilo. Ojalá llegar a algo parecido a eso, lo cual no siempre es muy fácil. Oye, este otro bien interesante se llama Recycling Folded Cascode, le llaman RFC, y hay otro que se llama Improved Recycling Folded Cascode, que es el IRFC. No lo voy a mostrar ese, voy a mostrar hasta aquí nomás. Este es una topología que yo vi por primera vez de él en 2008, lo vi en una conferencia que se llama ISCAS, y dije, no, esto no puede ser verdad. ¿Cómo va a tener todas las ventajas que aparecen en el abstract? Y es verdad, tiene todas esas ventajas. ¿Y cómo en el 2008 todavía estaban apareciendo topologías nuevas? Esto es una topología nueva. Bueno, Silva Martínez está en Texas A&M y Juan Andrés Bozo, algunos de ustedes lo conocen, él está en Texas trabajando con José Silva Martínez. Así que es divertido, tenemos un alumno en común. Bueno, este es bien interesante, una topología muy, muy interesante. Entonces, la idea es la siguiente, se los voy a contar yendo atrás. ¿Cuál es la función de estos dos transistores de acá? De estos dos de acá. Esos son los plegadores, ¿cierto? O sea, de esto estamos usando ¿qué cosa? Si tienen VGS constante, estamos usando el GM, el RO o ambos. ¿Cómo se ven? En pequeña señal se ve el puro RO, ¿cierto? No estamos usando los GM. Entonces, ellos dijeron, ¿por qué no usamos también el GM de los plegadores? ¿Por qué los plegadores al final lo único que hacen es plegarme la corriente, pero no me están aportando con amplificación? Lo único que me aportan con amplificación son los de entrada. Entonces, ellos dividieron el par diferencial de entrada
en vez de ser en dos transistores, en cuatro transistores. Un, dos, tres, cuatro. Entonces hay dos y otros dos. Y dividieron el plegador en espejos de corriente. Tenemos este espejo y este espejo. Entonces el plegador al final se convierte en un espejo de corriente con ganancia 1 acá. Y con eso y con este cruce lo que se logra es precisamente eso, que estos de acá también aporten con GM. Y con eso finalmente, bueno, y esto de acá es simplemente el resto del circuito. No miren esto, por favor, no miren esto, que no lo hemos visto todavía. Entonces asuman que esto es totalmente diferencial y que no hay ningún problema. Entonces esto es bien estándar, pero esto de acá es distinto. Esto de acá es este Recycling Folded Cascode, que de alguna forma recicla la corriente y con eso se logra todo lo que sale en el abstract. Y lo peor es que es verdad, todo lo que sale en el abstract es verdad. Así que es un muy buen circuito para tener en cuenta para el proyecto, para lo que quieran. Yo nunca he visto uno de estos en el proyecto, no sé por qué todos terminan con el mismo circuito. Ojalá este año sea distinto. Pero esta es una muy buena topología. Lo malo es que es difícil de analizar, entonces uno parte con la típica y después, oh, ¿cómo analizo esta cosa? Pero, pero sí es interesante. Está el paper por si quieren mirarlo, este está en una revista. Sí, sí, sí. Si uno tiene paciencia, uno los puede entender, ¿ah? Pero hay que leerlo con harta paciencia. Em, Estos de acá son dispositivos que ayuden a que estas ramas queden mejor emparejadas. Y estas de aquí y estas de acá con mejor BDS al final. O sea, como BDS mejores para estos espejos. Y, y esto al final está conectado como diodo. O sea, si lo miran como un transistor grande, está conectado como diodo. Entonces, toda la corriente se va por acá, toda la corriente se va por acá y luego pasa por este espejo de corriente. Entonces, realmente lo que está haciendo esto es amplificar el GM, aumenta el GM. O sea, estos me dan GM, pero estos me dan más GM. Lo malo es que estos espejos de corriente, y esto hay que tenerlo en cuenta siempre que hay espejos de corriente, los espejos de corriente producen dobletes, polo cero. Y eso hace que el análisis sea especialmente complicado. ¿Sí? Toman la salida y eso va aquí a una fuente o aquí, cualquiera de las dos, las típicas que vimos. Ya, después tenemos el Gain Booster. Gain Booster que es, también le llaman cascodo activo, cascodo regulado o super cascodo, que es este circuito que está acá. A ver, yo uso un amplificador. Imaginen que esto fuera un op-amp. ¿Cuál es la misión del op-amp con estas dos entradas? Sabemos que amplifica la salida, pero ¿qué pasa con las entradas? Claro, produce cortocircuito virtual. Entonces, en el fondo hace que el V sub B aparezca aquí. Cuando este es V sub B fijo, ¿cuál es el VDS de este transistor? Entonces el VDS es constante. O sea, ustedes me están diciendo que este transistor tiene VDS constante. Si un transistor tiene VDS constante, esta es la curva del transistor, ¿ah? RO constante. Pero espera, más que RO constante, si tiene VDS constante, ya actuamos en este puro punto. Entonces yo varío aquí, pero no importa mucho si el VDS es constante, no me importa que me mueva a la derecha o a la izquierda, porque siempre voy a tener el VDS constante. Y el efecto de eso es que el transistor opera como si tuviera VDS constante, aunque el VDS se mueva. ¿Cómo se lleva eso a curva? Algo que opere como si tuviera un VDS constante, aunque el VDS se esté moviendo. Cuando VDS es constante es como así. O sea, opera como una mucho mejor fuente de corriente.
porque la corriente acá no depende del VDS, porque el VDS del transistor es constante. Entonces, como que le mejora la fuente de corriente. Esa es una forma intuitiva de verlo. Entonces, este cascodo, con este amplificador acá al lado, lo que hace es que la resistencia de salida, que es típicamente GM2, RO2, RO1, o sea, aproximado, al aplicar AB quede multiplicada por AB. Entonces crece mucho la resistencia de salida, crece un montón, gracias a que el VDS aquí queda constante. Entonces al dejar VDS constante, la resistencia de salida crece, la ganancia crece, esa es la típica de un cascodo. Este es el cascodo con Gain Booster. O sea, crece mucho, la ganancia crece demasiado. Bueno, ¿cómo hacemos este amplificador? Es un op-amp al final, pero justo lo que queremos hacer es un op-amp con esto. Entonces, hay formas más sencillas de hacerlo y esta es una de ellas. Este es mi Gain, este es mi transconductor, este es el cascodo, esta es la carga. O sea, la salida está acá. Y este de aquí es un amplificador. A ver, esto de aquí es esto, este amplificador es eso. A ver, yo quiero que este amplificador opere en AC solamente. Entonces yo quiero que cuando este voltaje suba y este es constante, ¿qué le pasa a este? Baja. Yo quiero que cuando este voltaje suba, este baje. Y eso ocurre porque esto es un CS. Entonces funciona bien, funciona perfecto. Entonces podemos usar esta simple tapa SS como amplificador auxiliar. Yo nunca había hecho esto, lo hice cuando diseñé este chip que diseñé este año y funciona perfecto, funciona súper bien. Hay detalles de los que cuidarse, pero en general funciona muy bien. La desventaja es que reduce un poco el voltaje disponible y bueno, requiere más ramas de corriente. Hay muchas implementaciones más avanzadas que esta. Y ojo con la compensación que podría ocurrir aquí. Algunas propiedades. Hay que compensar el lazo de realimentación local, o sea, este que está acá. Aquí hay un lazo de realimentación. Realimentación, inestabilidad, ojo. Hay que compensarlo de manera que su frecuencia de crossover ocurra antes del polo no dominante que aparece en la fuente de M2. Entonces, si consideramos la impedancia total del nodo de salida incluyendo CL, veremos que el cascodo activo introduce un doblete polo cero cerca de omega C. Puede producir respuesta lenta si no somos cuidadosos. Y en este paper, que es del 90, hay consideraciones de diseño. O sea, está súper estudiado. En diseños típicos, la corriente del amplificador auxiliar es del orden de un 20 o un 30%. Este otro es un OTA con espejo de corriente. Aquí no nos hemos metido con cascodos todavía. Entonces esto de aquí sería cola, par diferencial. Y típicamente aquí está la carga. Pero en vez de ponerle la carga directamente, le ponemos estos de aquí. Este está conectado como ¿qué? Como diodo. Entonces, ¿qué impedancia tiene? 1 partido por Gm. Es re poca la impedancia. O sea, la ganancia de aquí a acá es como 1, más o menos. Porque es como el Gm de este dividido por el Gm de este. La ganancia de aquí a aquí es muy poca, la ganancia de voltaje. Pero de aquí a aquí en realidad estoy produciendo un transconductor. O sea, de aquí a acá hay corriente, hay un Gm. Y esa corriente es la misma que circula acá. Y al pasar de 1 acá, estoy multiplicando el Gm por K. Entonces tengo un Gm mucho más grande para el mismo RO. Para el mismo RO. Entonces aquí con esto multiplico Gm. Entonces cuando tenemos estos espejos de corriente notas, lo que estamos haciendo es multiplicar Gm. Ah, y por supuesto podemos combinar esto después con cascodo. Entonces multiplicamos Gm y multiplicamos RO. Pueden tener ganancias muy, muy grandes.
El problema de estos espejos de corriente es que en general, como decía, producen estos dobletes polo cero. Siempre que hay espejos de corriente, igual que aquí, estos espejos de corriente, producen dobletes, entonces hay que tener cuidado a alta frecuencia con estos de acá. Después vamos a hablar más de los dobletes, cuando hablemos de un par de clases más. Pero lo importante aquí es cuidarse de que esto no afecte mucho a alta frecuencia. ¿Cómo hacer que no afecte a alta frecuencia? Bueno, usando transistores de FT grandes, en inversión fuerte. O sea, estos de aquí generalmente no son muy eficientes. Esto es GM, entonces GM, como les decía, queda multiplicado por K. Eso es espectacular. El polo 2 queda muy bajo, eso es malo, el polo 2 queda muy abajo. Polo 2 muy abajo. Polo 2 muy abajo. Entonces hay que tener cuidado ahí. Esto es bueno para tener buena excursión de salida, porque aquí tenemos VDS y un VDS y nada más. No hay cola, no hay nada. Entonces es muy bueno para lograr buena excursión de salida, ideal para aplicaciones de baja velocidad y baja potencia. Aunque requiere ramas adicionales, se justifican porque nos dan un GM mucho más grande. Uh, Oye, qué increíble. Este nivel de complejidad ustedes no se lo habrían imaginado nunca al principio del curso. Y lo divertido es que ahora lo entienden. Por ejemplo, ¿qué es eso? Ya, pues no sean tímidos, eso, cola. Después esto de acá, par diferencial. Perfecto. ¿Qué estarán haciendo estos dos de acá sobre estos? Es un cascodo. ¿Qué será esto de acá? Carga activa y esto de acá. Cascodo de la carga. Listo, ahí ya tenemos analizado todo esto. Ya sabemos cómo es. Y luego, ¿qué hay aquí? Mi señal viene por acá, entonces, no, aquí no estamos viendo realimentación, esa la dejamos fuera. Esto es un CS, es un transconductor. ¿Y esto de acá? La carga activa. O sea, esto de aquí es una segunda etapa. Esta es la primera etapa y esta es la segunda etapa. Y esta es simétrica, ¿cierto? ¿Y qué estarán haciendo estos capacitores acá? Este está como... Ah, no, este es compensación. Ah, perfecto. Estamos usando esta compensación de cascodo que vimos. ¿Se acuerdan en que nos colgamos, en vez de conectarnos de aquí a acá, nos conectamos de aquí al nodo del cascodo? Esa es una de las formas de compensación que vimos. ¿Y qué estará haciendo este otro aquí? Imagínense que es una batería. ¿Qué está haciendo este? Está bajando el nivel de C nomás. ¿Y por qué querríamos un nivel de C más bajo? ¿Se acuerdan cuando dijimos en algún momento que cuando tenemos dos etapas, típicamente una está basada en NMOS y la otra está basada en PMOS? Bueno, aquí tenemos una basada en NMOS y la siguiente basada en NMOS. O sea, el camino de la señal es enteramente NMOS. Y para hacer eso, bajamos el voltaje de salida de la primera etapa usando una especie de batería flotante. ¿Cómo hacemos la batería flotante? Con capacitores conmutados. Primero conectamos aquí esa diferencia de voltaje. Luego, ¿ah? Para que la entrada de la segunda etapa esté en el voltaje correcto y no esté muy arriba así. Entonces le metemos esta diferencia de voltaje y luego esa diferencia la compartimos con este capacitor. Después de varios ciclos pimponeándose esto, este capacitor termina con esa diferencia de voltaje y con eso tenemos que la... Ah, y este lo ponemos por supuesto en el modo común de salida, este lo ponemos en el voltaje de entrada aquí para tener la corriente constante y con eso estamos súper bien. Entonces un desplazador de voltaje capacitivo, que sería esto de aquí, que permite un NMOS en la entrada de la segunda etapa en vez de un PMOS. Vamos a otro. Y, profe, Sí, ¿por qué elegiría yo esto en vez de usar un vemos en esta etapa?
porque los PEMOS tienen menor mu, tienen como 4 o 5 veces menor mu. Y el mu más chico implica menor GM, o tú tienes que hacer un transistor mucho más grande para tener igual GM, y mucho más grande implica más capacitancia. Entonces esto lo hace más rápido. Este otro con camino de señal puramente NMOS. Uy, ¿cómo será esto? Esto viene de paper, ¿ah? Todos estos son encontrables en paper. Entonces aquí tenemos, ¿cuál es la entrada aquí? ¿Será esta? Esta de acá, ¿cierto? Ya, ok, esta es la entrada. Entonces, ¿qué es esto? Par diferencial. ¿Y esto de acá? Corriente de cola con su propio realimentación de modo común. Y luego estos de aquí, ¿qué son? Cascodos. ¿Y estos de acá, qué son? Gain boosters. Estos que aumentan la ganancia, que los vimos. Los super cascodos, estos de acá. Esto mismo, ¿cierto? Ya, y luego viene la carga con sus gain boosters. Entonces eso es una etapa. Saliendo de la primera etapa, tenemos una segunda etapa que está basada en otro par diferencial, que tiene su propia realimentación de modo común, par diferencial, carga, compensación y listo. Ah, y la salida de la primera etapa va directamente a la entrada de la segunda. Normalmente yo no podría hacer esto porque la salida de este está en un nivel muy alto, pero si le pongo transistor de cola, este nodo puede subir lo suficiente como para que yo pueda tener NMOS y NMOS en vez de tener NMOS y PMOS. Ojo que las realimentaciones de modo común están separadas. Tenemos este otro, cascodos activos anidados o gain boosters anidados. ¿Cómo eso? Ah, bueno, tengo mi entrada, tengo este extraño cruce aquí. Y estos de acá son amplificadores que a su vez tienen cascodo activo. O sea, el amplificador para el cascodo activo tiene internamente cascodos activos. Con esto se logran GMRO a la 6 de ganancia. Eso es harto, con voltajes no tan altos. 130 decibeles, bien impresionante. ¿Qué más? ¿Cómo hacer entrada de riel a riel? Esta es la típica pregunta de cómo hacer entrada de riel a riel, porque yo tengo un par diferencial. Esto viene de un paper de Hogervorst. Él no lo inventó, pero él lo explicó muy bien en un paper, que es un paper muy útil para el proyecto. Este paper lo van a mirar un montón para el proyecto. Es un paper viejo, pero fue en paper. Lo malo es que usan una notación rarísima. Esto de aquí es una fuente de corriente. Y esos que son así son fuentes de voltaje. Muy rara esa notación. Sí, sí, es súper rara. No sé, no sé. Sí, pero bueno, usan notación europea. ¿Cuál es la idea? Si yo quiero entrar de riel a riel, yo sé que el par PMOS puede llegar hasta abajo, pero no puede subir mucho. El par NMOS puede llegar con modo común hasta arriba, pero no puede bajar mucho porque si no me aplasta esta fuente de corriente. Entonces la idea es usar el NMOS en este rango, usar el PMOS en este rango y en este rango intermedio usar los dos. Esa es la idea. Entonces una forma de hacerlo, esta es la solución desde, es poner dos pares diferenciales, así uno encima del otro. Entonces vemos que el par PMOS está aquí, el par NMOS está aquí. Y al final estos lo que hacen es entregar corriente. Entonces yo me puedo colgar, por ejemplo, de un cascodo plegado y podría hacer un par diferencial basado en NMOS aquí. Lo conecto así. Ese es mi par diferencial.
y la salida de este par diferencial van a estos nodos. Y con eso tengo un amplificador de riel a riel, con entrada de riel a riel. Qué divertido. O sea, estos de aquí funcionan como carga cuando están operando los PEMOS o como plegadores cuando están operando los NMOS. Y estos de aquí funcionan como carga cuando operan los NMOS o como plegadores cuando operan los PEMOS. Es una cosa muy rara, pero y funciona. Esto lo he hecho y funciona súper, súper bien. Eh, Vamos a avanzar rápido porque si no Felipe se va a quedar sin tiempo. Entonces esa es la idea. Lo malo, bueno, ahí están sumadas las corrientes. Entonces lo que les contaba recién es exactamente lo mismo que aparece aquí. Se suman las corrientes acá y finalmente terminamos con nuestro amplificador. Lo malo es que GM varía hasta en 2 por cuando ambos pares operan al mismo tiempo. O sea, cuando estamos en este rango, el GM total sube mucho. Si el GM total sube mucho y mi compensación depende del valor de GM, estamos en problema. Eso es un problema. Entonces, lo que se hace, y si uno grafica GM, este es un gráfico de GM versus voltaje de entrada de modo común, vemos que en modos comunes bajo, GM es bajo, modos comunes altos, GM es bajo, y entre medio, cuando operan los dos pares, aquí operan PMOS y NMOS, cuando hacemos eso, tenemos que el GM es muy alto. Entonces una forma de evitar eso es, wow, no puedo creerlo, como tantos transistores. Es con este esquema. Esto sale en el mismo paper de Hogerforst que les mostré hace un rato atrás. Entonces aquí tenemos los dos pares diferenciales y la idea es que cuando un modo común crece mucho, le quite corriente al otro. Entonces, ¿cómo podría ser eso, por ejemplo? Esto de acá es bien estándar. Esto de acá es no es la segunda etapa, es el plegador más las cargas activas. Entonces, la clave aquí está en esto de aquí. O sea, si es que este llega a subir mucho, es porque este modo común subió mucho. Si este modo común sube, este sube. Si este sube, copia la corriente acá. Y esa corriente acá, em, sobre este voltaje, no, estamos al revés, perdón, es justo al revés. Si este modo común sube mucho, em, no sé exactamente cómo es, pero tiene que ver con eso, tiene que ver con que estos nodos, digamos que bajan mejor, entonces tiran este nodo hacia abajo. Si tiran este nodo hacia abajo, eh, la corriente aquí cambia y esa corriente, ese cambio de corriente se aprecia aquí y eso produce que estos se muevan también. Entonces es como una especie de realimentación. Em, no la entiendo muy bien, parece. Ahora que la miro en detalle, no la entiendo muy bien. Pero es una solución súper clásica que está documentada, como les decía, en el paper de Hoger Forst del 94. No es fácil de analizar, claramente, porque esto de aquí ni siquiera es realimentación de modo común. Esto es realimentación para que el GM sea constante. Hay otra solución que es más fácil de entender, que es esta. No se cacha mucho, pero aquí ponemos un diodo Zener. ¿Y qué hace el diodo Zener cuando lo pongo? Tiene voltaje constante. Entonces la idea aquí es que este nodo y este nodo siempre tengan una diferencia de voltaje constante. Y cuando eso ocurre, y cuando ese voltaje es de un cierto valor, Gm es constante. Y eso se puede lograr de esta forma, o sea, ese diodo Zener se puede lograr, y esto da para ecuaciones de canal largo súper bien, se puede lograr con estos dos transistores conectados como diodo, un PMOS y un NMOS, que son un sexto del tamaño de estos que están acá. Y cuando hacemos eso,
estos dos nodos quedan siempre separados por el mismo voltaje y eso produce que Gm sea constante. Yo he hecho el cálculo y resulta, o sea, si uno aplica ecuaciones de canal largo, funciona súper bien. Ya, llegamos al final, ahora Felipe va a presentar algo. Felipe. Ya, oye, voy a dejar de grabar